Darles nuevamente la bienvenida, presentarme. Mi nombre es Patricia Casanova y para mí es un placer estar esta mañana de hoy compartiendo con ustedes y con nuestros ponentes sobre esta actividad. Permítanme compartir rápidamente mi pantalla. Esta actividad, este webinar de hoy, denominado Desarrolla y renueva tus habilidades de proyectos y transformación digital, es un webinar que está enmarcado dentro de la alianza de la Escuela de Organización Industrial, la EOI y Uniquemia. Para el día de hoy les vamos a agradecer que nos compartan todas las preguntas en el chat. Yo las estaré consolidando y al final tendremos un espacio para revisarlas junto a nuestros ponentes. Revisamos rápidamente la agenda para el día de hoy. Tenemos esta introducción. Luego voy a presentarles tanto a Ramón Gurriarán como a Osvaldo Lorenzo, quienes presentarán la alianza de la EOI y Uniquemia. Vamos a hacer una presentación de los cursos, vamos a hablar sobre el tema de desarrollo y renueva de habilidades en proyectos y transformación digital. Y vamos a dejar ese espacio que les mencionaba al final para todas las preguntas y respuestas. Sin más, realmente hoy se trata de poder compartir tanto con Ramón Gurriarán, quien es director de posgrados y Executive Education de la EOI, profesor de la EOI, antiguo profesor del IE también, antiguo profesor del MBA también del IE, y Osvaldo Lorenzo, quien es CEO de Uniquemia, profesor y experto en las áreas de innovación y proceso. Ambos nos acompañan desde España en esta mañana tarde de hoy. Sin más, así que les dejo la palabra a ambos para que nos compartan un poco sobre el webinar. Gracias y bienvenidos a todos y a Ramón particularmente y a Osvaldo. Muchas gracias, Patricia. Voy a compartir pantalla, si me dan un momento, un segundo. Sí. Bueno, pues un gran placer para mí y Ramón, bienvenido también. Estamos los dos acá. Si te parece, Ramón, yo puedo comentar rápidamente y luego tú complementas, ¿no? En relación a la alianza, hemos hecho una alianza, un acuerdo, hemos firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de formación online entre la Escuela de Organización Industrial y EOI y Uniquemia, donde, bueno, buscamos entre ambas instituciones contribuir a la formación continua de los profesionales, sobre todo reforzando la importancia del lifelong learning o el aprendizaje permanente y que para ello los formatos que están en modo online son muy recomendables, ¿no? Porque nos permiten precisamente estar de manera continuada, pudiendo tener acceso a contenidos de valor. De hecho, en el día de hoy vamos a introducir dos de los primeros cursos que estamos lanzando de manera conjunta y bueno, para mí desde Uniquemia es un gran placer poder tener esta oportunidad de apoyar a la Escuela de Organización Industrial que tantos años tiene de experiencia en España y atendiendo también a muchos profesionales en América Latina. Ramón, sin más preámbulo. Sí. Gracias, Osvaldo, y gracias, Patricia. Y bueno, y un saludo para todos los participantes, ¿no? a este webinar. Bueno, como comentaba Osvaldo, ¿no? Para nosotros, como Escuela de Organización Industrial, ¿no? Que es la escuela decana de España, la escuela de negocios, la primera escuela de negocios que se crea en España en el año 1955, esta alianza responde a algo que ha estado muy presente a lo largo de estos 67 años de historia, ¿no? Que es el estar intentando adaptarnos de forma permanente a lo que demanda el mercado, a lo que demandan los profesionales, ¿no? Nuestra vocación es de una escuela muy ligada y muy vinculada, muy pegada a la realidad de los profesionales, a la realidad empresarial, y ante eso tenemos que responder, ¿no? Y todos somos conscientes de que los tiempos y las formas de aprendizaje pues, han evolucionado sobre todo en los últimos años, ¿no? En la aceleración que ha habido como consecuencia de la tecnología, pues también se ha trasladado al ámbito del aprendizaje y a las metodologías de aprendizaje. Y en este acuerdo con Uniquemia lo que veíamos era la posibilidad de unir pues ambas partes, ¿no? Lo que nosotros podíamos ofrecer como escuela
bueno, con una larguísima tradición y, como decía, muy vinculada al entorno empresarial y la práctica real, ¿no? Con una organización como Uniquemia, ¿no? Con desarrollo y con múltiples contenidos ya desarrollados y ya muy adaptados a esta nueva realidad del aprendizaje que antes mencionaba, ¿no? Así que para nosotros un placer y este es el motivo, ¿no? El seguir adaptándonos a lo que demandan los profesionales. Gracias, Ramón. En ese sentido, los dos primeros cursos que hemos preparado para compartir con todos los profesionales de España y América Latina son el curso de Dirección de Proyectos, Fundamentos y Buenas Prácticas y el curso de la hoja de ruta de la transformación digital. Son dos cursos que están en modalidad autoaprendizaje, que están basados en vídeos, en material multimedia, en preguntas de autocomprobación, en ejercicios de puesta en práctica, y hemos considerado que estos dos cursos eran importantes para el lanzamiento porque son dos de las habilidades, como vamos a comentar en las diapositivas posteriores, dos de las habilidades más demandadas en este momento en las organizaciones. En el curso de Dirección de Proyectos, Fundamentos y Buenas Prácticas, como sugiere esta introducción, se trabajan las diferentes áreas de gestión basadas sobre todo en el marco de referencia del PMI o Project Management Institute, por ejemplo, entre algunas de ellas la gestión del alcance, la gestión del cronograma, de los costes, de los riesgos, de la calidad. Y en el curso de la hoja de ruta de la transformación digital, como vamos a ver más adelante también, pues se trabaja bajo un marco de referencia de 3 fases de desarrollo: la estrategia digital, los habilitadores de la transformación y la orquestación, y en relación a ello, pues las diferentes tareas, retos que tienen los profesionales para desplegar una transformación digital en sus empresas. En este sentido, la hoja de ruta, como su nombre sugiere, es una herramienta que permite guiar en ese proceso a través de un curso de autoaprendizaje, ¿sí? Vamos a ver a continuación la importancia de estas dos habilidades en el entorno actual de los negocios. Eh, pero bueno, queríamos presentar esta primera diapositiva en términos generales, describiendo los dos cursos que hemos preparado en formato autoaprendizaje. No sé, Ramón, si quieres complementar algo o avanzamos. Yo creo que justamente, bueno, volver a incidir, ¿no? El que son dos aspectos que creemos que inciden directamente en competencias que a día de hoy los profesionales están demandando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos y todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que además son, a mí me gusta decir que son multisectoriales y multifuncionales. Es decir, estos son habilidades o competencias que son aplicables en muy diferentes funciones dentro de una organización y en muy diferentes sectores. O sea, no es algo sectorial, no es que esto esté ligado a un sector en concreto o a una función en concreto, ¿no? Son contenidos, son competencias que son aplicables a muy diferentes sectores y a muy diferentes funciones, ¿no? Dentro de una organización. Gracias, Ramón. Sí, exactamente, ¿no? En ese sentido, por eso quisimos realizar este webinar, de cierta manera inaugural, de la alianza y de estos dos cursos que estamos lanzando. Le hemos llamado Desarrolla y Renueva tus habilidades en proyectos de transformación digital. Y en las siguientes diapositivas nos gustaría, Ramón y a mí, introducir algunos de los elementos, de los drivers, ¿no? De los motores del cambio que estamos viviendo, y cómo estas dos competencias, dos habilidades, proyectos, gestión de proyectos y transformación digital, son fundamentales en el entorno actual. Si me permite, me gustaría comenzar con esta diapositiva que uso mucho en mis clases porque creo que todos estamos muy conscientes de ella. Es decir, cómo la tecnología crece exponencialmente, ¿no? Recordar que esto tiene que ver con que las capacidades tecnológicas se duplican cada 18 meses, lo cual nos pone en la línea roja en un entorno exponencial, ¿no? Entorno que para muchas personas pues da vértigo, ¿no? Porque estamos en una situación de cambio continuo y lo que estamos trabajando hoy o planificando hoy pues puede que no sea relevante en 6 meses, ¿no? Incluso menos, ¿no? De tal manera que ese entorno que es muy retador genera la necesidad imperativa en las empresas, como podemos ver en esta diapositiva, de ser más ágiles organizacionalmente, ¿no? De hecho, la diapositiva, como pueden ver, lo que sugiere es que más allá, más importante que tratar de alcanzar la línea roja, que es la línea de la curva exponencial de la tecnología, más importante que eso es
construir capacidades que nos permitan ser más rápidos y más ágiles que nuestros competidores. Es decir, que si yo soy la empresa A, pues estoy en mejor posición que la B porque tengo mayor capacidad de cambio continuo, de transformación, de agilidad en la adaptación al entorno de mis propias capacidades. En ese sentido, este es el entorno que estamos viviendo. Bueno, podemos usar diferentes acrónimos que hoy en día son muy populares, ¿no? Como BUCA originalmente o ahora BANI, ¿no? Pero al final lo que todos estos acrónimos sugieren es que estamos en un entorno muy cambiante y que el reto fundamental para las empresas es adaptarse más rápidamente que los competidores para poder sobrevivir. En ese sentido, y de nuevo, para conectar con la importancia de las competencias relacionadas o habilidades relacionadas a proyectos y transformación digital, hemos querido compartir datos de algunos estudios relevantes. Uno de ellos es un estudio que viene realizando el Project Management Institute desde el año 2006, que le llama El Pulso de la Profesión, y que rastrea las principales tendencias alrededor de gestión de proyectos y para los profesionales, también para jefes, managers y gerentes. Y se entrevistó, ¿no? En este caso, en el año 2021, entrevistó a 3.950 profesionales en el área de proyectos a nivel mundial. Y algunas de las cosas que pues, descubrieron en este estudio es que, como ya hemos dicho, pues vivimos en un entorno de cambio que es muy radical, muy continuo, y que en ese sentido estamos viendo que las organizaciones líderes y sus equipos tienen que mejorar las competencias de ejecución, ¿no? En este sentido de agilidad y ejecución, ¿no? El estudio del Project Management Institute llamado esto las empresas gimnásticas, que son aquellas que se centran en los resultados más que en el proceso, con el sentido de equilibrar la estructura y la gobernanza con la capacidad de pivotar o adaptarse a la demanda. Y estas empresas gimnásticas, como dice este reporte, necesitan empoderar a la gente para que el cambio suceda, permitir a los empleados y profesionales dominar las diferentes formas de trabajo, convertirse en profesionales integrales, elevar sus habilidades de liderazgo y de colaborativo. Y como podemos ver aquí en el último bullet point, ¿no? Básicamente lo que sugiere este estudio es que las empresas gimnásticas tienen que reconocer la importancia de habilitar todas estas habilidades de proyecto a través de una cultura organizacional basada en valores que se enfoquen en el valor para el cliente, las soluciones digitales, la diversidad, la equidad y la inclusión. Y todo esto, ¿no? Todo esto deriva al final en la gran pregunta de que lo que busca estas empresas es tener mayores niveles de agilidad organizativa, mejores prácticas de gestión de riesgos en un entorno que es muy cambiante, que sean incluso prácticas estandarizadas, que desplacen, que permitan tener una brecha muy pequeña del alcance del proyecto, entre otros beneficios, y que al final redunde o tenga como consecuencia un mejor rendimiento de los proyectos. Y estas empresas gimnásticas pues están desarrollando al final unas capacidades de resiliencia, de flexibilidad y de enfoque en el futuro y de las de gestión y adopción de las nuevas tecnologías que les permite ser más competitivas que el resto. Claro, todo esto nos lleva a la necesidad de revisar, de recordar que para ser más resilientes, más flexibles, con mayor capacidad de adaptación, tenemos también que ser muy buenos ejecutando, ¿no? Y de hecho en este estudio pues vemos allí las estadísticas que se realizaron a estas casi 4.000 personas en relación a cuáles eran los resultados de sus proyectos y vemos que en este estudio que vienen mejorando los resultados año a año. Una de las cosas que sugiere el Project Management Institute es que la pandemia hizo también mejorar mucho de los resultados con un desarrollo acelerado de capacidades, aunque también algunos sugieren que muchos proyectos se detuvieron durante la pandemia, lo cual hace sugerir que hay una muestra que no está completa, ¿no? Pero en cualquier caso, una de las cosas interesantes que sugiere este estudio es que hay que reducir la inversión desperdiciada. Es decir, y el PMI aquí lo que sugiere es que muchas empresas no son capaces de ejecutar en los plazos que han prometido. Si los plazos no se cumplen, los presupuestos se exceden, el alcance no se logra, y esto es lo que el PMI llama como la inversión desperdiciada, ¿no? Es decir, que ahí hay un coste importante de una inversión que no se aprovecha de manera apropiada.
Y para ellos, en esa medición que hace, esto se redujo del 2020 al 2021 del 11,4 al 9,4%, ¿no? Es decir, que hubo una mejora en cuanto a la inversión desperdiciada, ¿no? Es decir, fuimos más capaces, según esto, de poder cumplir los plazos que nos propusimos, de poder cumplir los presupuestos que planificamos y de poder cumplir los alcances que también definimos a priori, ¿no? Y esto al final lo que repercute es en una organización que es capaz de ejecutar y en una organización que es capaz de adaptarse más rápidamente. Este mismo estudio sugiere que el 61% de los encuestados, ¿no?, informaba que su organización había visto aumentos de productividad en los últimos 12 meses en comparación con los 12 meses anteriores. Y todo esto pues está muy relacionado al desarrollo de estas capacidades, ¿no? Por eso este primer curso de autoaprendizaje en cuanto a fundamentos y buenas prácticas de gestión de proyectos lo que busca es construir, mejorar las competencias de los profesionales en esta habilidad tan importante para ser una empresa que ejecute mejor y que se adapte más rápido. En ese mismo estudio vemos algunas cifras acá de resultados por región, que es interesante porque vemos acá, bueno, de nuevo podemos ver en las filas los resultados en cuanto a satisfacción de los objetivos, si estaba dentro del presupuesto del budget, si el proyecto se había culminado a tiempo, etcétera, ¿no? Y vemos allí particularmente en resultados de fracaso. Bueno, vemos más o menos unos números estándares, aunque hay algunos países con, particularmente resalta China, ¿no? Pero si vemos Europa y América Latina, están en el 12 y 15% de fracaso. En términos de otras variables, como el proyecto fracasado o el presupuesto que no se ha cumplido, Europa parece muy alto, 40%, que es la cuarta fila de arriba hacia abajo. Y bueno, también lo tenemos por industria, que nos puede ayudar a hacer un benchmarking en cuanto a cómo los países y las empresas en esos países están ejecutando los proyectos. Y ya para completar esta parte de este informe que queríamos compartir con todos ustedes, vemos aquí, por eso la combinación de estas dos capacidades, como decía Ramón hace un rato, ¿no?, de transformación digital y proyectos, vemos aquí que las empresas gimnásticas han visto más cambio en los siguientes temas, ¿no?, particularmente transformación digital, estrategia de negocio, adaptabilidad, eficiencia operativa, modelos de innovación, cultura organizacional, madurez en gestión de proyectos, gestión del talento. Podemos reforzar de nuevo, ¿no?, la importancia de la transformación digital para ser una empresa más gimnástica, usando la terminología del PMI, pero por supuesto, en la transformación digital tenemos que hablar de estrategia, tenemos que hablar de adaptabilidad, ¿no?, que tenemos que hablar de innovación, así que muchos de estos atributos de cambio que se han mencionado allí entran dentro. De hecho, en el curso de hoja de ruta de la transformación digital hablamos de cambios en las estructuras que hay que realizar, hablamos de modelos de innovación de modelos de negocio asociados a la digitalización, que son algunos de los puntos que están acá, como pueden ver, ¿no? Y por supuesto, en el curso de gestión de proyectos, pues trabajamos los temas de las capacidades necesarias para una mejor gestión de proyectos, un trabajo en equipo, ¿no? En este curso de gestión de proyectos trabajamos temas de liderazgo del jefe del proyecto y también de gestión de equipo, que está muy relacionado con la cultura organizacional. Bueno, en resumen, ¿no?, nuestra perspectiva después de esto que hemos estado comentando y también de revisar estos estudios, es que la agregación de valor desde las empresas, la agregación de valor para los clientes, en este momento parece tener tres grandes pilares. Es decir, necesitamos talento, necesitamos gente, necesitamos talento y equipos que sean capaces de ejecutar y lograr los objetivos. Necesitamos innovar digitalmente. En ese sentido, la hoja ruta de la transformación digital es fundamental y necesitamos ejecutar los planes que nos trazamos y hacerlo de manera rápida, flexible, muy resiliente, y de ahí la importancia de la ejecución de los proyectos. Ramón, no sé si quieres comentar algo acá antes de avanzar. Comentar dos cosas, ¿no? Una, el acento sin duda en el tema de la ejecución, ¿no? Esto nos lo encontramos frecuentemente, que es una de los aspectos clave, ¿no?, a la hora de desarrollar cualquier proyecto, ¿no? No es solamente la planificación, sino la ejecución. Yo creo que hay todo lo que tiene que ver
con la gestión de proyectos, todo lo que tiene que ver con una metodología, ¿no? Tener una metodología y tener una cierta estandarización en cuanto a la gestión de proyectos, que es justamente uno de los aspectos que tratamos en el programa de dirección de proyectos, es fundamental, ¿no? Y luego el otro aspecto ligado con el disponer del talento. Al final es cierto que hay empresas como en la tecnología que utiliza el PMI, ¿no? Y que mencionaba Osvaldo, empresas gimnásticas, ¿no? Pero claro, las empresas están formadas por personas, ¿no? Y para desarrollar esas competencias como empresa es fundamental que las personas internamente las tengan desarrolladas, porque si no es muy complicado, ¿no? La empresa al final es un ente que lo forman las personas, o las formamos las personas, ¿no? Las organizaciones las formamos las personas que estamos dentro, y somos las que somos capaces o no. Nosotros lo que pretendemos es que con el aprendizaje se tengan las capacidades para poder justamente ser parte y impulsar este tipo de empresas que al final son las que van teniendo más éxito por su capacidad de adaptación, ¿no? Pero que eso depende de las personas que están dentro y eso depende de las competencias y de la formación permanente que esas personas van desarrollando con el fin de adaptarse a las nuevas realidades que, como también mencionaba antes Osvaldo, pues son inciertas, ¿no? Y hay que ir adaptándose pues de manera rápida y como de siempre, no es el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿no? Pues es de lo que se trata. Gracias, Ramón. Y bueno, y dentro de esta misma conversación, pues obviamente, y en el desarrollo de la gente, como bien mencionaba Ramón, y el desarrollo de las personas, y que son las que al final tienen que ejecutar todos estos proyectos y estas nuevas iniciativas, estamos también viendo dos términos muy utilizados últimamente, ¿no? Que son upskilling y reskilling. Cuando hablamos de upskilling, podríamos decir que el upskilling no se especializa, ¿no? Se refiere a desarrollar nuevas competencias para optimizar el desempeño. Pueden ser herramientas que nos ayuden a ser más productivos, a construir habilidades sociales o aprender las últimas tendencias en plataformas digitales, ¿no? Pero nos permite construir o especializarnos dentro de nuestro propio ámbito de acción, ¿sí? Cuando hablamos de reskilling, quizás podríamos mencionar que se refiere a hacernos más versátiles, ¿no? Es decir, a poder asumir otras labores u otros roles que ahora mismo no estamos ejecutando. Y en este sentido se refiere a desarrollar nuevas habilidades para adaptarnos a un nuevo puesto en la empresa o un nuevo puesto de trabajo. Puede ser habilidades, por ejemplo, como gestión de proyectos, que mencionaba Ramón, que es muy transversal, o aprender nuevas competencias digitales, ¿no? Creo que aquí también, Ramón, tú tienes mucha experiencia, ¿no? En este tema. Aquí me gusta mencionar aquí que estos dos términos, ¿no? del upskilling and reskilling, que hace años ni nos lo planteábamos, ¿no? Los profesionales en todos los ámbitos, bueno, pues uno tenía una formación de base, iba ganando experiencia y más o menos en ese entorno se desarrollaba uno, ¿no? Y bueno, pues lógicamente hacía o se iba adaptando con determinados aprendizajes, pero eran mucho más puntuales, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy estos dos términos que, como mencionaba Osvaldo, pues se han ido asentando, ¿no? en estos últimos años y que tienen que ver con esto que los sajones, ¿no? Que al final con una palabra son capaces de sintetizarlo en todo, ¿no? El learnability, ¿no? La capacidad de aprendizaje permanente, ¿no? Pues al final se trata de desarrollarse o de desarrollar nuevas capacidades, ya sea en estos dos términos, ¿no? En upskilling, o sea, en competencias, como ponemos ahí, para optimizar el desempeño, ¿no? Nuevas competencias, como para hacernos más versátiles, ¿no? Pero no nos queda otra, ¿no? Como profesionales, yo creo que es la buena noticia que tenemos, ¿no? Que ante este mundo tan incierto tenemos alguna posible respuesta. No solamente posible respuesta, sino que podemos ser proactivos y para eso son este tipo de formaciones y más que de formaciones, a mí me gusta decir que al final es una actitud, ¿no? Que uno tiene de estar buscando permanentemente y estar siempre con un ojo en estas nuevas competencias que va demandando el mercado, ¿no? Insisto, que seguramente hace
10 años, pues muchas de las cosas de las que hablamos a día de hoy, ¿no? Pues no, ni las pensábamos, ¿no? Pues las metodologías ágiles, pongamos, ¿no? Por ejemplo, pues era algo que estaba muy circunscrito y muy focalizado en una determinada industria, y eso de repente se expande a todo tipo de industrias, ¿no? O el tema digital, que vamos a mencionar el tema digital, ¿no? De lo que ha impactado a todos, ¿no? A todos. Todos somos conscientes en nuestra esfera personal y, por supuesto, también somos conscientes en nuestra esfera profesional, ¿no? De cómo nos ha impactado. Por eso bueno, yo creo que estos dos conceptos hay que tenerlos muy en cuenta siempre, ¿no? Siempre, el upskilling y el reskilling. Gracias, Ramón. Sí, y bueno, dentro de estos dos términos, ¿no? Como bien mencionaba Ramón, es muy importante la necesidad, ¿no? de poder aprender rápidamente, ¿no? Y de ahí es donde otro concepto que también se está usando mucho hoy en día, que es los microlearning, ¿no? Es decir, la capacidad de aprender a través de cápsulas o píldoras de poco tiempo, de corto tiempo, y que nos lleva a la construcción de cursos o rutas de aprendizaje muy acotadas, ¿no? En este caso, de 4, 6, 8 horas, 10 horas. En este sentido, nuestra metodología se construye alrededor de lecciones microlearnings, que incluyen una serie de elementos, ¿no? Como pueden ser vídeos animados, vídeos de clases con el profesor, material multimedia en formato SCORM, guías de estudios, infografías, ejercicios, entre otros, ¿sí? Y son lecciones que están empaquetadas en una dedicación de alrededor de 30 minutos, ¿no? ¿Okay? Con diferentes elementos de estos que hemos mencionado a continuación. Pero digamos que dentro de la necesidad urgente o imperativa de formarnos rápidamente e ir construyendo nuevas competencias rápidamente, este concepto también de microlearning es otro de los términos muy utilizados hoy en día y que se observa que sobre todo para poder adquirir competencias rápidamente en los conceptos fundamentales y en la construcción de las bases de ese conocimiento, es una metodología muy eficaz. Ramón, no sé si aquí también quieres comentar algo. Bueno, aquí de nuestra experiencia, ¿no? Como escuela de negocios, ¿no? Como nacimos, pues aquí de nuevo cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y por qué ahora es tan relevante estos conceptos del microlearning o el autoaprendizaje. Al final, cuando a un profesional, ¿no? nos van a demandar estar formándonos permanentemente, nos van a demandar, no, nos tenemos que autodemandar nosotros, ¿no? el formarnos permanentemente. Pues claro, ya es muy difícil el pensar en lo que era la formación tradicional de posgrado, ¿no? Me voy a hacer un programa de larga duración, que insisto, seguramente para determinados momentos todavía son necesarios para determinados aspectos o determinados saltos profesionales, ¿no? Pero para ese upskilling, reskilling de continuo aprendizaje de nuevas competencias, la manera, sin duda ninguna, es este tipo de formatos, ¿no? Y este tipo de metodologías. También un poco aquí aprovecho, ¿no? Este fue el motivo de unirnos con Unikemia, ¿no? El desarrollar este tipo de formación. Yo recuerdo haber escuchado a la que fue presidenta de Siemens en España, y ella mandaba a sus empleados, ¿no? Decía, dediquen 15 minutos a aprender todos los días, ¿no? Dediquen 15 minutos a aprender. Bueno, pues de esto se trata, ¿no? Dedicar todos los días un poco a aprender, ¿no? Un poco de tiempo, lo dedicamos a muchas cosas. Tenemos tiempo limitado, lógicamente, pero justamente el tiempo limitado que tengamos con productos, con contenidos de alta calidad, ¿de acuerdo? Pueden tener un gran impacto. Y esto al final es de lo que se trata con el microlearning, ¿no? De crear, si cabe, ese hábito de estar aprendiendo permanentemente, ¿no? Gracias, Ramón. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, bueno, simplemente nos gustaría ir un poquito más a detalle, ¿no? Brevemente, en relación a lo que nos vamos a encontrar en el curso de Dirección de Proyectos, Fundamentos y Buenas Prácticas y el curso de la hoja de ruta. En el caso comenzando con la hoja de ruta,
lo hemos construido alrededor, el diseño instruccional está alrededor de esta herramienta que trabaja la hoja de ruta en 3 fases. Sugiere que primero hay que definir la estrategia digital, segundo, identificar y desplegar los habilitadores de la transformación y finalmente orquestar todo este proceso, ¿no? Dentro de la estrategia, todos estos puntos se están trabajando en el curso, ¿sí? Con estas lecciones de microlearning. En la estrategia, pues, tenemos que empezar con el análisis del entorno, entender las tecnologías emergentes, identificar oportunidades inmediatas, identificar escenarios más disruptivos que puedan afectar la cadena de valor de nuestro sector, establecer objetivos ambiciosos, hacer un plan que se sugiere en particular en este curso, trabajar con los 3 horizontes, asegurar el compromiso de la alta dirección. En los habilitadores, la importancia de identificar las brechas de la organización, tanto duras como blandas, es decir, tanto de las tecnologías que tenemos que implementar como de las competencias y habilidades que hay que desarrollar en las personas, desarrollar una cultura digital, reclutar y desarrollar esas competencias. Puede ser que en algunos casos decidamos desarrollarlas, en otros adquirirlas, ¿no? Comprarlas a través del reclutamiento de personas. Y bueno, esto también requiere un plan. Desarrollar además y desplegar nuevas competencias asociadas a metodologías, nuevas metodologías de trabajo, como las metodologías ágiles, y también hacer o pensar en ajustes en la estructura con la incorporación de nuevos roles, como puede ser el Chief Digital Officer, ¿sí? Y por el lado final de la orquestación, como fase de despliegue, básicamente las organizaciones, lo que vemos en la práctica, la evidencia sugiere que las organizaciones transforman sus modelos de negocio dando mayor prioridad a mejorar la experiencia del cliente, a identificar nuevos modelos de monetización o de ingresos y habilitar con nuevas tecnologías o modelos operativos más eficientes y más eficaces, ¿sí? Pero a su vez hay que ajustar los modelos organizacionales en cuanto a estructuras, procesos, sistemas de gestión, desplegar nueva cultura de experimentación para poder desarrollar proyectos, ¿no? Y proyectos de transformación que algunos pueden estar asociados a innovación y otros a proyectos de implementación y finalmente pues desarrollar y participar en ecosistemas de innovación que nos van a permitir formar parte de estos nuevos modelos de negocio, digamos, entre comillas, más disruptivos, algunos más de oportunidades inmediatas y otros modelos más disruptivos, pero que al participar en ecosistemas de innovación digital nos permite entrar en ese entorno que va a ser favorable para la empresa. Entonces, obviamente, en este minuto y medio que he comentado esto, es un resumen de esta herramienta que es la base de este curso de autoaprendizaje en cuanto al desarrollo de conceptos, conocimientos, ejercicios que permitan al profesional que está tomando el curso aplicarlo en su propia organización. Sí, yo aquí mencionar algo que nosotros internamente lo decimos mucho aquí en la escuela, ¿no? Que todo este concepto de transformación digital tiene que ver mucho más con el sustantivo que con el adjetivo, ¿no? Tiene que ver mucho más con la transformación que con lo digital, y me explico. Al final, como antes decía, ¿no? Esto va de personas, ¿no? Muchas veces, y esto es de desarrollar las competencias una vez que tenemos la tecnología, y evidentemente hay que conocer la tecnología, ¿no? Pero a partir de que se dispone de la tecnología, lo que nosotros como profesionales, como personas, ¿no? Lo que tenemos que ser capaces es de cómo podemos aprovechar esa tecnología para transformar nuestras organizaciones, ¿no? Por eso las competencias ligadas con la transformación digital, sí, pero transformación sobre todo, y de las que ha mencionado ahí Osvaldo, mucho tiene que ver con ese aspecto de la transformación, ¿no? Hace años, pues la tecnología era otra. Seguramente la rapidez también era otra, ¿no? Y la obligación de adaptarse tan rápidamente pues no era tan perentoria, pero en cualquier caso incidir en ese aspecto de la transformación, ¿no? Y cuando vemos ahí, ¿no? Desarrollar la cultura digital, identificar brechas, desarrollar nuevas metodologías de trabajo ágiles, al final reclutar, por supuesto, y desarrollar competencias críticas. O sea, hay algunos aspectos, como digo, que tienen que ver mucho con la persona, ¿no? Que no solamente pensemos que esto no es, y a mí me gusta decirlo, ¿no? Y nosotros se plasma, ¿no? en este programa, en este curso, no es el conocer todos los habilitadores digitales, no se trata de conocer el cloud, o sea, todas las tecnologías, sino
cómo a partir, vale, hay una, porque ahora son estas, pero dentro de 6 meses aparecerán otras o aparecerán, y cómo somos capaces de adaptarnos, ¿no? Y de utilizar esa tecnología para adaptarnos y transformar nuestras organizaciones. Gracias, Ramón. Bueno, y luego finalmente el curso de proyectos está pensado o desarrollado utilizando el marco de referencia de las mejores prácticas del Project Management Institute, del PMI. En ese sentido, el diseño instruccional de este curso sugiere que los habilitadores para el éxito de un proyecto requieren conocer, obviamente, esas buenas prácticas, esas herramientas y técnicas eh, que están relacionadas al marco de referencia del PMI, pero también, como bien decía Ramón, vuelve a surgir otra vez el mismo driver o el mismo motor, eh, la necesidad de unas habilidades blandas para el director del proyecto, unas habilidades, unas competencias específicas relacionadas al trabajo en equipo, y en ese sentido es la gente, ¿no?, la que ejecuta el proyecto, de tal manera que también se trabaja en este curso componentes relacionados a mejorar la gestión en equipo, mejorar el liderazgo en los proyectos. Y finalmente, cuando hablamos de ser exitoso en los proyectos, no solamente necesitamos buenas prácticas, buenos procesos, buenos conocimientos, no solamente necesitamos habilidades blandas como trabajo en equipo, sino que también necesitamos una infraestructura de apoyo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos proyectos o estamos en una empresa con muchos proyectos, ¿no? Empresas que ejecutan más de 100, 500 proyectos al año. Al final se desarrolla o se crea una infraestructura de apoyo para esa gestión de proyectos se puede agrupar o aglutinar alrededor del concepto de la oficina de proyectos, ¿no? Que es básicamente, como su nombre sugiere, un rol o una oficina que estandariza las prácticas, que garantiza que se siguen las mismas metodologías y que en ese sentido la mayor estandarización de la práctica hace que la mayoría de los proyectos se ejecuten según los objetivos en plazos, costes y alcance que se han definido. Uh-huh. Sí. Bueno, aquí poco más, ¿no?, que añadir a lo que ha dicho Osvaldo, y a lo que antes también citaba, ¿no?, de la importancia de la ejecución. Para mí, sobre todo, es algo que las organizaciones, las empresas, cuando ayudamos a los profesionales a formarnos, es algo que nos incide muchísimo, ¿no?, en que está muy bien la planificación, pero de lo que se trata es de ejecutar, ¿no? A día de hoy, además, sobre todo lo que hay que hacer para aprender de los errores y aprender muy rápidamente, y a partir de ahí volver a construir, ¿no? Y estar haciendo permanentemente. Esto no es de grandes planificaciones, sino de quick wins, ¿no? O sea, de ganancias muy rápidas, aunque sean pequeñas, pero de ir ganando rápidamente. Eso tiene que ver con la ejecución y es una de las cosas que también veremos en este programa, en este curso. Gracias, Ramón. Y bueno, con esto hemos terminado lo que teníamos preparado Ramón y yo para presentarles, y creo, Patricia, que pasamos a la parte o la sección de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Tengo por acá, sí, creo que tengo una pregunta por acá que me enviaron por el chat en privado, se las comparto. Dice, ¿puedo llevar el curso de gestión de proyectos si no trabajo en el área de tecnología? ¿El curso me podría ayudar? Bueno, si me permites, básicamente la respuesta es sí, por supuesto, ¿no? Y la respuesta es sí porque, como bien decía Ramón, en una de sus primeras intervenciones, estos dos cursos están relacionados a competencias transversales. Es decir, la gestión de proyectos no es solamente un tema de tecnología o de implementar una tecnología, sino que la gestión de proyectos está, diría que en el día a día de todas las personas, ¿no? De hecho, hacer un curso puede ser considerado un proyecto, ¿no? Hacer un viaje de turismo puede ser considerado un proyecto, ¿no? Y así sucesivamente podemos mencionar miles de actividades que hacemos diariamente en nuestro puesto de trabajo y también a nivel personal que requiere la organización de esa actividad como un proyecto, ¿no? Porque tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces, yo diría que los proyectos están en todas partes, no solo en las áreas de tecnología, y en ese sentido este curso presenta un desarrollo, ¿no?, de buenas prácticas para ser exitoso en cualquier tipo de proyecto, no solamente en tecnología. Y adicionalmente, para completar la respuesta, los proyectos se ejecutan por persona, como también Ramón ha dicho varias veces, y aunque yo no sea el director del proyecto,
y que en ese sentido pueda considerar que tengo la mayor responsabilidad del proyecto, es muy probable que participe como miembro del equipo de ese proyecto. Y en ese sentido también necesito esas habilidades. No sé, Ramón, si quieres Y complementar. ahí Sí, mencionar algo, al final, algo que decías, ¿no? Que al final las empresas son un portfolio de proyectos. Realmente sí, lo que es una empresa es un portfolio de proyectos, ¿no? Aunque, como decía bien decía Osvaldo, ¿no? Muchas veces no somos conscientes, ¿no? Porque o se utiliza a lo mejor el término de, no, estamos en un proyecto, pero realmente es que hay metodologías que permiten la gestión de un proyecto para ser mucho más eficientes, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado bastante frustrados, ¿no? Porque estamos con un proyecto que no se cumplen los plazos o que se nos va el presupuesto o que... Y al final, cuando uno lo piensa, dice, bueno, es que realmente lo hemos gestionado, bueno, pues de aquella manera, ¿no? No ha habido una gestión, porque seguramente hay personas, bueno, todavía ocurre, ¿no? Que no tienen estas competencias, ¿no? Yo tengo que decirlo, ¿no? En este aspecto sí que hay un antes y un después, ¿no? De las personas cuando hacen una formación de este tipo, en ordenar cómo es, oye, un proyecto, ¿no? Como decía Osvaldo, tiene un principio, tiene un fin y tiene unas fases, tiene unos pasos intermedios y todo eso, yo creo que eso es lo más válido, ¿no? de una formación en este ámbito, ¿no? Y por supuesto, aplicable a todo tipo de personas en cualquier organización, ¿no? Yo creo que aquí sobre todo incide mucho o tiene que ver mucho con la mentalidad de cómo se organiza un proyecto, un equipo alrededor de un proyecto, ¿no? Y cómo se gestiona no solamente el equipo, porque hay personas, pero hay otro tipo de recursos también en todo proyecto y tener el conocimiento y las competencias para poder hacerlo. Y insisto, y por supuesto, eso es algo que hemos querido incidir mucho, en que no sean algo ni sectorial ni funcional. Eso es muy transversal y muy aplicable a todo tipo de... Hoy en día, voy a decir aquí un inciso, hoy en día la mayor parte de las cuestiones que son clave en una organización no son verticales, son horizontales, ¿no? Pensamos en los procesos de innovación. La innovación no es algo vertical, la innovación es horizontal en una organización. Un proyecto, pues un proyecto también es horizontal, ¿no? La transformación digital, pues no es que recaiga, no, esto es las personas de tecnología, no, es que la transformación digital afecta a todos los procesos y afecta a todas las áreas, afecta a todas las funciones, ¿no? Y eso es lo que hemos querido, ¿no? Trabajar en aspectos que son transversales, horizontales dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero, el tema de upskilling y reskilling y lifelong learning es algo que además discutimos nosotros internamente muchísimo, ¿verdad? Y cómo ha cambiado, como mencionabas, Ramón, es impresionante. Yo recuerdo cuando yo me gradué de la universidad, mi papá me dijo, por fin ya terminaste de estudiar y ahora puedes ir a trabajar, ¿verdad? Bueno, muchas cosas han pasado en eso y muchos estudios y aprendizajes, como bien decías, en eso. Eso cambió definitivamente. Y una de las cosas en esa discusión interna que nosotros tenemos que además Osvaldo ha hecho referencias siempre y me gusta mucho el dato por esa remembranza de lo anterior versus lo nuevo, es que ahora se estima que el profesional promedio va a estudiar a lo largo de su vida alrededor de 14 maestrías, ¿verdad? En estas cosas corticas, en estos microcursos, con estos microcontenidos, unos más largos, unos más cortos, dependiendo de dónde estamos y de hacia dónde nos vamos desarrollando y por supuesto de la velocidad de los cambios. Y como decía Osvaldo, eso a veces puede dar vértigo y quizás la invitación es a dar ese primer paso. Porque cuando uno lo da realmente genera emoción. Entonces, es un poco más una reflexión en esa línea. No sé si quieren agregar algo más sobre reskilling, upskilling en ese sentido. Hombre, adelante, Ramón, sí. No, iba a decir que poco más, ¿no? Que efectivamente es que es la nueva realidad, ¿no? A la que nos enfrentamos todos los profesionales. Y como la vida profesional, además, pues es larga, ¿no? No es algo que sea corta, pues nos tenemos que estar adaptando a estos cambios y a estos momentos de incertidumbre
que además, bueno, pues vienen seguramente para quedarse, ¿no? O han venido ya desde hace tiempo, ¿no? La aceleración que se ha producido, ahí yendo a la primera diapositiva que ponía Osvaldo, ¿no? De ese cambio exponencial, y que además suele generar además genera bastante ansiedad, ¿no? Porque parece que uno nunca puede correr a ese ritmo. Y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Osvaldo, porque no se trata de intentar coger la línea roja, ¿no? Que veíamos en la diapositiva. Eso es seguramente es imposible, ¿no? Lo que se trata es de estar mejor preparado que la competencia, ¿no? El famoso que se dice, ¿no? Cuando dos excursionistas en una tienda de campaña con el oso, que aparece un oso, y entonces uno de ellos se está poniendo las zapatillas de deporte y dice, ¿qué haces? Pues si da igual, por mucho que corras te va a coger el oso, y dice, no, si lo que se trata es de que corra más que tú, ¿no? O sea, aquí es de lo que se trata, de correr más que el otro, de correr más que el que está a tu lado, ¿no? Y en eso, para eso, insisto, la ventaja es que a día de hoy pues han aparecido nuevos formatos de aprendizaje que permiten, gracias a la tecnología además también, que permiten esa adaptación mucho más rápida, voy a decirlo también, mucho menos costosa, más accesible, y de eso se trata, ¿no? Excelente. Bueno, para cerrar les voy a dejar un código de descuento que tenemos para estos cursos, que era una sorpresa de hoy en la mañana realmente, o de hoy en la tarde. Se los voy a dejar por el chat para que puedan copiarlo. Les dejo también la dirección de nuestra página, donde podrán encontrar los cursos de los que hemos hablado y todo lo que estamos haciendo con la EOI. Y también, si cualquier consulta, les dejo 2 correos electrónicos, el de mi compañero Diego Durán y el mío, que siéntanse con la libertad de escribirnos y que con muchísimo gusto trataremos de ayudar, haremos lo mejor posible para ayudar. Vamos a ver, no sé si queda alguna pregunta, si hay algún comentario adicional de parte de Osvaldo o de Ramón. No, por mi parte creo que ha estado bastante claro. Muchas gracias, Patricia y Ramón. Sí, sí, gracias, Patricia y Osvaldo, y por supuesto a todos los que habéis participado, y como trasladaba Patricia, ¿no? También a vuestra disposición cualquier cosa. Estamos a través de Patricia, a través de Uniquemia, a disposición de todos, y en ese gran reto que tenemos todos, ¿no? de seguir adaptándonos, que es lo que nos toca. Así es. Definitivamente, muchísimas gracias a todos los participantes, por eso estamos nosotros aquí, por ellos, así que muchas gracias y los esperamos en nuestras próximas actividades que tendremos en los próximos meses. Así que gracias y buenas tardes a todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.